amigos del Círculo de Cine Miguel Contreras Torres? Bienvenidos a este nuevo seminario de lectura que estamos dedicando a el libro de Eduardo de la Vega Alfaro. Este libro se llama La industria cinematográfica mexicana, perfil histórico social, una publicación de la editorial Universidad de Guadalajara, en México, del año 1991. Vamos a estar dedicando varias sesiones para la revisión de este pequeño texto, este pequeño trabajo, pero muy importante, muy valioso por la revisión que hace de la industria cinematográfica mexicana. Los invito antes de empezar nuestra sesión, a dejar su me gusta, a compartir el enlace de la transmisión, y les recuerdo también que el enlace de este y todas las transmisiones se quedan alojadas en un carrete de videos para que ustedes lo puedan consultar las veces que ustedes deseen. Hoy vamos a trabajar entonces únicamente lo que tiene que ver con el prólogo y con la introducción de este pequeño texto, muy importante, muy interesante, que forma parte de una serie de cuadernos de divulgación de la segunda época de estos cuadernos de divulgación de la Universidad de Guadalajara. Este es el número 37 que dedica a la publicación de La industria cinematográfica mexicana, perfil histórico-social, de Eduardo de la Vega Alfaro. Entonces, como les comentaba, el día de hoy vamos a trabajar el prólogo y la introducción, y el día de mañana estaremos revisando 4 apartados de este primer gran capítulo. Es un libro pequeño de 2 capítulos con varios subapartados, y el día de mañana empezaremos a revisar los primeros 4 de 8 apartados de el periodo preindustrial, este periodo que va de 1896 a 1937. Pero hoy vamos a trabajar sobre estos dos textos iniciales, que será el prólogo y la introducción. Bueno, pues entonces comenzamos con la revisión de este trabajo. En el prólogo de este libro del autor, de Eduardo de la Vega Alfaro, nos dice que este texto es una ponencia que presentó Eduardo de la Vega en el segundo coloquio Brasil-México, un coloquio binacional de investigación de la comunicación que fue organizado por el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación en Chapala, Jalisco, y en Colima, durante el mes de julio, los primeros días de julio del año 1990. Se trata, dice Eduardo de la Vega, de una primera versión de un proyecto de análisis comparativo de los sistemas de comunicación social en ambos países latinoamericanos. Este ensayo viene a ser una síntesis general de lo que los especialistas han escrito en torno a la historia del cine mexicano. En ello, o a ello, le va a agregar el contexto sociopolítico que, a decir de Eduardo de la Vega, contribuye a explicar los factores que han tenido injerencia directa o indirecta en los fenómenos cinematográficos. Requisitos para la ponencia que se le propuso a Eduardo de la Vega era esbozar un análisis de la evolución del subsistema de comunicación cinematográfica, así como las relaciones que éste ha guardado con los otros subsistemas. Al hablar de subsistemas se refiere a la prensa, la radio, la televisión, entre otros, y a los llamados transsistemas, es decir, el Estado, la cultura, la ideología, los movimientos sociales, las relaciones internacionales. Este perfil, dice Eduardo de la Vega, puede servir de introducción al conocimiento del desarrollo del medio fílmico nacional desde sus orígenes y hasta los años recientes. Años recientes, bueno, la fecha de publicación, 1990.
La bibliografía especializada que presenta en este trabajo también, dice Eduardo de la Vega, puede resultar útil para aquellos que comienzan a interesarse en el tema del cine en tanto industria en nuestro país. Ya en la página 7 aborda el inicio del tema de la introducción y aquí nos va a decir Eduardo de la Vega que durante el año de 1989 el cine mexicano solía dividirse en un cine industrial y un cine independiente, que produjo aproximadamente 60 largometrajes. El cine industrial lo va a subdividir a su vez en dos grandes sectores de producción, que va a ser el estatal y el privado, y que llevó a cabo 56 películas, nada más en 1989. Nos va a decir también que la mayoría de estas películas van a estar en un género que colegas brasileños le van a denominar porno chanchadas, es decir, este cine sexual, cine erótico. Y bueno, nos habla que también en cuanto al cine independiente, que él subdivide a su vez en un cine autofinanciado, de tipo universitario, de tipo académico y por cooperativa. Hasta noviembre de 1989 se habrían realizado unos 14 largometrajes. Estas cifras, dice Eduardo de la Vega, podrían desmentir la tan llevada y traída crisis estructural del cine mexicano, esto entrecomillado por el propio Eduardo de la Vega, y dice además que en realidad solamente van a venir a confirmar precisamente esa crisis estructural. También nos dice que la crisis tan aguda que se vivió desde el punto de vista económico, aunado a una inflación galopante que alcanzó 180% anual, los productores fílmicos que integran en un sector privado se van a dedicar a financiar citas genéricas, sobre todo de bajo costo, de nula calidad temático-estilística, que van a estar destinadas sobre todo a clases populares urbanas. El sector estatal de la industria solo pudo financiar un número realmente risible de películas destinadas a un público culto y cinéfilo de clase media. Finalmente, dice Eduardo de la Vega, las escasas cintas realizadas de manera independiente fueron hechas en el entendido de que, en caso de proyectarse, habrían de exhibirse únicamente en cineclubes o ante auditorios restringidos. En la página 8 continúa Eduardo de la Vega hablando de cómo es que esta situación del cine nacional fue una constante durante los últimos 12 o 13 años. Y es en este momento, en la página 8, en donde Eduardo de la Vega se va a plantear una serie de preguntas. Se pregunta entonces Eduardo de la Vega, ¿cómo se ha llegado a tal situación? ¿Cuáles han sido los factores determinantes en la mencionada crisis estructural del cine mexicano? ¿Cómo ha influido la política, la cultura, la sociedad y el Estado en la evolución del cine nacional? Y por último, ¿de qué manera ha influido el medio cinematográfico en algo tan complejo como la llamada formación social mexicana? Más adelante va a comentar que el desarrollo del cine, de este singular medio de comunicación masiva, va a poderse dividir en las siguientes etapas. Aquí es donde él va a plantear la capitulación de este trabajo y la segmentación de cómo va a ir presentándonos su propuesta de revisión. Dice que básicamente puede entenderse el cine como medio de comunicación masiva en dos etapas. La primera, un periodo preindustrial o artesanal que comprendería los años de 1897 a 1937, y un periodo industrial que abarcaría del año de 1938 hasta la fecha. A su vez, este periodo preindustrial
va a poderse subdividir en dos grandes bloques o etapas: el periodo silente y la primera fase sonora. El periodo silente también va a poderse dividir en dos fases: una fase en la que va a predominar la producción de cine documental y la otra en la que predomina la producción de cine de argumento o de ficción. El periodo del predominio documental, a su vez, también se va a poder dividir en tres partes: la llegada de los inventos, las vistas y los documentales de la era porfiriana y finalmente el documental de la Revolución Mexicana. En cuanto al cine de argumento, dice Eduardo de la Vega, se observa también un periodo de impulso industrializador y más adelante otro caracterizado por el abatimiento y la crisis. En la página número 9 nos va a hablar ahora de la etapa preindustrial, que va a contener realmente una nueva modalidad, que va a ser la incursión del cine sonoro. Un cine sonoro que para Eduardo de la Vega es quien provoca este salto cualitativo de las formas de producción artesanal a las formas de producción plenamente industriales. Nos va a decir que el periodo o la etapa industrial, que es este segundo gran momento de la revisión que va a realizar, esta revisión histórico-social, es el caso del desarrollo de la industria cultural también de alguna manera, y que va a englobar dos grandes etapas. Por un lado, el auge y la consolidación industrial, que vamos a ubicarla entre los años de 1938 a 1952, que es este momento que también conocemos como época de oro del cine mexicano. Repito, 1938 a 1952. Esta primera etapa ya de un cine industrial, de una etapa industrial del cine y por supuesto dentro de una industria cultural. Y por otro lado, una muy larga etapa de crisis en la que vamos a tener al interior de esta gran etapa la presencia del cine en color, el cinemascope, el surgimiento de los cines independientes, los cines universitarios, los intentos también de una renovación estética, la intervención estatal en la producción fílmica, entre otros acontecimientos, y que esta segunda etapa, esta etapa de crisis, va a iniciar, según Eduardo de la Vega, en 1953 y que se va a prolongar hasta nuestros días, es decir, hasta el año de 1990, fecha de publicación de este trabajo. Concluye en esta página 9 esta revisión que vamos a hacer el día de hoy, diciendo que son dos los hilos conductores que pueden dar mejor sentido a este perfil histórico-social del cine mexicano: la manera en que hacia el interior del subsistema fue evolucionando una estética fílmica de aspiraciones nacionalistas, entre comillas, y por otro lado, el rastreo de una génesis y un desarrollo de lo que aquí Eduardo de la Vega denomina burguesía cinematográfica mexicana, un concepto que toma de los estudios y el análisis del investigador español Juan Requena. En particular, un texto que se llama tal cual, Burguesía cinematográfica y aparato, publicado en La Mirada, texto sobre cine número 1 en Barcelona, España, en abril de 1971. Y después de esta introducción va entonces a empezar a mostrar la sucesión de hechos que van a ir dando forma y sentido al medio cinematográfico mexicano. De manera que hasta aquí la revisión que hemos hecho del prólogo y de la introducción de este libro de Eduardo de la Vega Alfaro, libro titulado La industria cinematográfica mexicana, perfil histórico social. Continuará este seminario el día de mañana, entrando ya de lleno al primer gran capítulo, que tendrá que ver con este periodo preindustrial
que, insisto, va de 1896 a 1937 y en el cual revisaremos los 4 primeros subapartados, es decir, hablaremos un poco de esta llegada de los inventos, 1895-1896, las vistas y los documentales en la era porfiriana, de 1897 a 1911, el documental de la Revolución Mexicana, 1911-1916, y finalmente los frustrados intentos de industrialización que van de 1917 a 1922. Bien, hasta aquí entonces dejamos esta primera sesión del seminario de lectura y los invito a que nos escuchen el día de mañana, 10 de la noche, para continuar con este seminario. Y bueno, simplemente desearles que tengan una excelente noche y nos escuchamos el día de mañana en la segunda sesión de este seminario. Muchas gracias.